El enigma de la granja, desentrañando la elección de Christopher Langan. La imagen que inmediatamente evoca la mente de un genio con un CI entre 190 y 210, uno de los más altos jamás registrados, es la de un magnate tecnológico, un galardonado premio Nobel o quizá un recluso en un laboratorio de vanguardia. Sin embargo, la realidad nos presenta a Christopher Langan, un hombre que optó por una vida en una granja, en el corazón de Missouri, tras una etapa como portero de bar en Nueva York. Esta es, quizá, la pregunta más intrigante que plantea la entrevista. ¿Por qué esta ruta menos transitada? La respuesta de Langan no se limita a lo pragmático, es profundamente filosófica. Su verdadera ambición nunca fue el dinero. Su infancia, marcada por la escasez, lo llevó a sumergirse en los libros en busca de consuelo y propósito, forjando un alma dedicada a la búsqueda incansable del conocimiento, de la verdad inherente a la realidad. Él desenmascara una faceta incómoda de la sociedad contemporánea, la meritocracia como una ilusión parcial. Langan sostiene que el éxito financiero estratosférico no se alcanza solo con inteligencia y trabajo arduo, exige conexiones estratégicas y la habilidad de no indisponerse con aquellos que ostentan el poder económico. La experiencia universitaria de Langan es un relato conmovedor de esta dinámica. Sus cuestionamientos profundos, que deberían haber sido el alma de la academia, fueron interpretados no como perspicacia, sino como falta de capacidad intelectual por profesores que se veían a sí mismos como depositarios de todo el saber. Un profesor de cálculo, en un episodio que roza lo absurdo, llega a insinuar que Langan carecía del poder mental para ser matemático simplemente por inquirir sobre los fundamentos de los intervalos infinitesimales. Esta no es solo una anécdota, es un reflejo de la conformidad imperante que a menudo sofoca la verdadera curiosidad intelectual en instituciones que deberían ser bastiones de la libre investigación. Esta exclusión económica temprana, que le impidió acceder a una educación formal que lo catapultara, no lo detuvo. Al contrario, lo impulsó hacia una autoformación aún más intensa, demostrando que la sed de saber, cuando es auténtica, trasciende las barreras impuestas por los sistemas y los prejuicios. Incluso en trabajos manuales como en la fábrica de ojales, donde el ruido amenazaba su audición, o como portero de bar, Langan nunca abandonó su búsqueda. Frecuentaba ventas de bibliotecas y librerías de segunda mano, asimilando todo lo que podía y aplicando sus lecturas a sus propias reflexiones. Esta es la primera gran revelación de Langan. La verdadera inteligencia no se define por títulos, cargos o fortunas, sino por la pasión inquebrantable por la verdad y la fortaleza para aferrarse a ella, incluso cuando el mundo intenta apartarte de su camino. CTMU, la revolución lógico-geométrica y la conciencia universal. En el corazón del pensamiento de Langan reside la CTMU, modelo cognitivo teórico del universo, una teoría que comenzó a gestar a los 14 años, amalgamando las perspectivas de Albert Einstein, la realidad como geométrica, y Bertrand Russell, la realidad como lingüística. La perspicacia de Langan fue discernir que la realidad no es ni una cosa ni la otra, sino una síntesis, lógico-geométrica. Esta intuición fundamental lo condujo a edificar una teoría unificada, su teoría del todo. El nombre de la teoría ya ofrece una clave: modelo cognitivo teórico del universo. Él lo desglosa: cognitivo, mente; teórico, lenguaje; modelo, mapeo; y universo, realidad. Para Langan, estos términos son conceptualmente idénticos. La CTMU postula que la realidad posee una estructura singular, y esta estructura es la identidad, misma aquello por lo cual algo existe. Al deducir las características de esta identidad, Langan afirma que convergen con las de Dios, tal como se describen en las principales tradiciones teístas. Aquí, la mecánica cuántica hace su aparición de un modo que te dejará asombrado. Langan explica que la realidad no es meramente una pantalla, un estado estático como el monitor de una computadora, sino también un procesador. La pantalla contiene estados que son estáticos. Pero ¿cómo evolucionan? A través de un procesamiento.
Emplea el cálculo como una analogía, donde los intervalos infinitesimales simbolizan cambios minúsculos. Sin embargo, estos intervalos no están intrínsecamente contenidos en los estados. Son un espacio tangente donde se ejecuta el procesamiento. Y es en este punto que la genialidad de Langan conecta el elemento más crucial. ¿Qué permite que un estado y un proceso se integren para describir con precisión la realidad y la causalidad? Dios, quien suministra la funcionalidad de procesamiento para su estado. Esta funcionalidad de procesamiento es, para Langan, la conciencia. Y, sorprendentemente, él sostiene que la conciencia permea cada componente del universo, incluso una mesa. No se trata de una conciencia humana o animal, sino de una conciencia genérica, una facultad de procesar e interactuar. Langan introduce el concepto de los cuanta de la realidad, los operadores de identidad. Dios es la identidad, y estos cuanta procesan la realidad, reciben información del mundo, la reconocen mediante una sintaxis, la procesan, estado subjetivo o interno, y la devuelven al universo externo. Esta perspectiva holística de la conciencia, como una propiedad intrínseca del universo, es un verdadero estímulo emocional que puede incitar a muchos a reevaluar la esencia misma de la existencia. Si todo posee conciencia en algún grado, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra interacción con el cosmos? Dios, la autoconfiguración y el drama de la existencia. La existencia de Dios, según Langan, no es una mera cuestión de fe blienda, sino una inferencia lógica, derivada de las propiedades inherentes a la realidad. Las cualidades atribuidas a la divinidad, omnisciente, omnipotente, omnipresente, son para él los atributos de la sustancia primordial de la realidad. Y, con una profundidad conmovedora, insiste en que Dios debe ser sintiente, consciente y, por ende, personal. Somos reflejos de Dios, y esto representa una acción profundamente personal que Dios hace por nosotros. Esta visión otorga un significado renovado a la noción de una relación íntima con lo divino. Langan adopta una postura panenteísta, diferenciándola del panteísmo. Mientras que el panteísta podría confinar a Dios al universo físico, el panenteísta comprende que Dios está presente en todo el cosmos, pero también lo trasciende. La analogía de la simulación se emplea con brillantez. Si la realidad es una simulación, Dios es tanto la interfaz, lo que percibimos, como el procesador, lo que subyace y lo genera todo. Nosotros habitamos el dominio terminal, mientras que Dios existe en un dominio no terminal, donde el procesamiento tiene lugar. La capacidad de mantener nuestra coherencia a lo largo del tiempo, a pesar de nuestros cambios, requiere la intervención divina. Necesitas a Dios para esto, afirma Langan. Es una manera de entrelazar lo físico con lo metafísico, lo efímero con lo eterno. La sintonía de Langan con doctrinas cristianas, como la Trinidad y la creación del mundo por un acto de amor y caridad divina, resuena profundamente. El amor propio de Dios al crear se extiende a nosotros, sus imágenes, y se espera que le correspondamos con amor. La disquisición sobre el libre albedrío es igualmente provocadora. Langan refuta la idea de que somos meros productos de un sistema determinista. Argumenta que la física clásica, con sus puntos cero dimensionales, es una paradoja que no encaja con la teoría cuántica. Para que la causalidad funcione, se requiere la metacausalidad, una combinación de causalidad ordinaria, del pasado al futuro, y retrocausalidad, del futuro al pasado, en un ciclo consustancial. Esto implica que la realidad es generativa, no una matriz fija. Nuestras decisiones, nuestros actos de voluntad, no son simples reacciones. Ellos regeneran tanto nuestra propia esencia como el entorno que nos rodea. Langan sugiere que, si actuáramos correctamente, este sería el mejor de todos los mundos posibles, armonizado por la voluntad divina. El mal, entonces, no es una imperfección de Dios, sino una consecuencia del libre albedrío. El dolor y el sufrimiento son el contraste indispensable para el bien y el placer. La responsabilidad de combatir el mal
recae sobre nosotros, como co-creadores de este drama existencial. El destino del alma, persistencia post-mortem y la naturaleza del infierno. La cuestión de la vida después de la muerte es abordada con una claridad incuestionable. Usted persistirá después de morir. Langan no duda. No hay una simple evaporación u olvido. Hacia dónde nos dirigimos, explica, depende de quién es realmente Michael Knowles. Una reflexión sobre el carácter y las decisiones de cada individuo. La salvación, para Langan, significa que Dios tiene que atraerlo vuelta hacia sí mismo. Pero existe un peligro funesto. Si usted desagrava a Dios, si lo odia y niega su existencia, Él puede cortarlo, apartarse de usted. En este estado, la salvación será imposible, y el alma se verá forzada a intentar crear su propio mundo para sí misma. ¿Qué ocurre cuando una persona malvada intenta forjar su propio mundo? Langan responde, será un mundo malvado, y a eso llamamos infierno. Esta es una visión poderosa y personal del infierno, no como un lugar de castigo impuesto, sino como una consecuencia intrínseca de la propia naturaleza del alma. Cita a John Milton, la mente es su propio lugar y puede hacer un infierno del cielo o un cielo del infierno, y a Dante Alighieri, Satanás congelado en su propio lago de hielo, para ilustrar esta idea. El infierno, en última instancia, es la separación de la luz y el calor divinos. El diablo, los ángeles caídos y las tentaciones de la conciencia. La distinción entre Satanás y Lucifer es sin duda uno de los puntos más intrigantes y potencialmente heréticos para la teología tradicional. Langan, sin embargo, la defiende con base en la lógica y en los primeros principios. Argumenta que Dios necesita una negación para definirse apropiadamente, pero esa negación, Satanás, es demasiado incoherente para operar por sí misma en el mundo, excepto a través de la mediación de los seres humanos. Satanás, según Langan, nuclea estructuras de poder, como corporaciones y gobiernos, explotando la debilidad y la ambición humana por los recursos. Esta es una visión sombría y fascinante de la influencia del mal en las grandes organizaciones sociales. Lucifer, en contraste, es un ángel, el ángel de la luz, la estrella de la mañana. Él camina en la línea entre el bien y el mal, cumpliendo una función en la tierra, gestionando las imperfecciones que Dios no tolera. Es una perspectiva que otorga a Lucifer un papel más complejo y operativo en el drama cósmico. La noción de la incoherencia del mal es fundamental. El pecado, para Langan, es una pérdida de tiempo. Irracional, cuando se abstrae el sufrimiento. La búsqueda hedonista del placer, sin límites, conduce a una desconexión de la coherencia esencial de la realidad. Las drogas psicodélicas son abordadas con una perspectiva abierta. Langan sugiere que pueden abrir una brecha entre la conciencia temporal y la conciencia no terminal, permitiendo percepciones y comunicaciones de otras capas de la conciencia. No obstante, advierte sobre el peligro de dejar entrar a los individuos equivocados. Si la mente se encuentra debilitada, algo más puede irrumpir y tomar control. Es una visión que añade una dimensión espiritual y metafísica al consumo de estas sustancias, trascendiendo lo meramente bioquímico. La oligarquía global, el COVID y el imperio de las conspiraciones. El diálogo transita hacia la esfera política y social, revelando a un Langan profundamente inquieto por el rumbo del mundo. Afirma que ya no habitamos una república democrática, sino un sistema globalista y oligárquico, donde una diminuta élite ejerce el control. Para él, el término globalismo no constituye una teoría conspirativa, sino una conspiración descarada, la forma en que el mundo verdaderamente funciona. Secretos comerciales, propiedad intelectual, agencias de inteligencia, son en esencia estrategias conspirativas para obtener ventajas. Langan señala al Foro Económico Mundial y su programa Jóvenes Líderes Globales, que formó a figuras como Justin Trudeau, Emmanuel Macron e incluso Vladimir Putin, según Klaus Schwab, como evidencia de una agenda de dominación mundial. El ascenso de Donald Trump es percibido como un comodín en el juego de los globalistas, alguien no fácilmente manipulable,
que resonó con el anhelo de autodeterminación de los ciudadanos estadounidenses. La sugerencia de que las elecciones 2020 no fueron totalmente correctas es planteada como una cuestión innegable para Langan. La pandemia de COVID-19 y las vacunas son analizadas con una perspectiva crítica. Langan inicialmente adoptó las medidas de precaución, pero la discrepancia entre la realidad en su comunidad rural y la narrativa oficial lo llevó a cuestionar. Él sostiene que la pandemia fue utilizada como pretexto para algo llamado la Gran Reconfiguración, una agenda de reordenamiento económico y político global. La crítica a Donald Trump por impulsar las vacunas, incluso si fue engañado por su equipo, representa un punto de fricción para Langan. La disonancia cognitiva es el término que utiliza para describir a aquellos que niegan la realidad de los hechos y tildan de teóricos de la conspiración o lunáticos a quienes los cuestionan. Para Langan, la conspiración es lamentablemente el motor del mundo. Extraterrestres, demonios y el vacío de poder. ¿Quiénes mueven los hilos? La conversación alcanza un ápice de extrañeza y fascinación cuando emerge el tema de los extraterrestres. Langan afirma que grandes segmentos de la comunidad de inteligencia creen en los extraterrestres y que constantemente discuten estos asuntos. Plantea una hipótesis audaz. Si no son los banqueros globales quienes dirigen todo, ¿podría haber otro tipo de entidad, extraterrestres, demonios, lo que sea, que esté moviendo sus hilos? Una idea que sugiere un nivel aún más profundo de control y ocultamiento. Los informes de ovnis, como los tic-tacs, que desafían las leyes de la física, girando en ángulos rectos, acelerando a fuerzas G tremendas, sin inercia, son para Langan evidencias irrefutables. Sugiere que estos fenómenos pueden tener un componente mental, lo que confirmaría su CTM. Langan comparte su propia vivencia con un ovni esferoidal metálico en Montana, una nube lenticular que no se movía ni cambiaba, un testimonio personal que valida sus creencias. Insiste en que las personas que reportan estos fenómenos no son mentirosas ni locas. Se plantea la distinción entre milagros y lo mundano. Langan concuerda en que milagros ocurren, pero estamos tan condicionados a la rutina que los olvidamos rápidamente. La negación de un milagro, para él, es señal de estar atrapado en una noción preconcebida de cómo son las cosas. La guinda del pastel. Langan revela que personas de alto rango en la CIA afirman haber sido abducidas por extraterrestres. Él mismo, escéptico ante las mentiras, evitó un encuentro con una de estas personas al no tener garantía de que se le diría la verdad. La implicación es aterradora. ¿Quién está realmente al mando? Si incluso los burócratas de la CIA están sujetos a un poder oculto que, para Langan, podría ser el propio diablo, entonces la jerarquía de poder es mucho más compleja y sombría de lo que imaginamos. Belleza, verdad y la batalla por el alma de la sociedad. La reflexión sobre la belleza cierra el ciclo de los trascendentales, conectándola intrínsecamente con la verdad y la teleología, el propósito divino. Para Langan, algo no puede ser antiteleológico o desviarse de la voluntad de Dios y seguir siendo objetivamente hermoso. Esto se opone directamente a la idea moderna de que la belleza reside en los ojos del observador. Langan afirma que algunos observadores dejan mucho que desear en su sentido estético. Existe un estándar objetivo de belleza que se alinea con la perfección de Dios. La crítica al arte contemporáneo que denigra lo sagrado, como la fotografía Peace Christ, financiada según él por el gobierno, es un ejemplo de cómo la desconexión con la verdad y la belleza conduce a la degeneración y desmoralización de la sociedad. La tolerancia, que Langan defiende hasta cierto punto, posee sus límites. Critica la militancia y el radicalismo de movimientos que imponen ideologías a los niños, vulnerando el imperativo biológico de la supervivencia y el orden natural de la existencia. La crítica a la academia moderna, dominada por el marxismo cultural y el ateísmo comunista, es implacable. Para Langan, estos adoctrinadores de la juventud no pueden ser filósofos honestos y veraces si están atados a una narrativa impuesta por el poder. Finalmente, Langan regresa al núcleo de todo, la búsqueda de significado.
La vida, para él, es una lección entre servir a la verdad, Dios, o a Mamón, el dinero y el poder. Lamenta que la sociedad actual se haya inclinado por lo segundo. Y el gran desafío, la tarea monumental, es devolver a la humanidad al punto en que volvamos a valorar estas cosas. Si esta inmersión en las profundidades del pensamiento de Christopher Langan te ha impulsado a cuestionar, reflexionar y sentir la apremiante búsqueda de la verdad, no dudes en difundir estas ideas. La mente de Langan es un faro en tiempos de incertidumbre, y sus reflexiones merecen ser ampliamente debatidas y comprendidas. Dale me gusta y comparte.